Em, los links de Discord mueren. Ya. Ok. Voy a hablar eso con los ayudantes entonces para ver qué se puede hacer ahí. Y la idea es que se metan a este ambiente porque en el fondo es bastante beneficioso para todos. También sirve un poco para hacer comunidad. Em, También entretenidos los canales ahí de memes y esas cosas, así que también está súper buena esa parte. También hay unos de música y bueno, así la gente va descubriendo nuevas canciones y también conociendo gente que tiene gustos en común con uno, entonces también es una especie de herramienta para ser amigos. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para la clase de hoy. Aquí estamos. Y estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Ya, entonces hoy día lo que vamos a ver son funciones. Ups. Vamos a ver funciones. Y la clase anterior habíamos visto conjuntos, ¿ya? En la clase del miércoles o del viernes, dependiendo su paralelo, y funciones. Estas dos cosas, el punto 3 y el punto 4 es lo que va a ser evaluado la próxima semana, ¿ya? Eh, de ahí vamos a ver relaciones y cuando veamos relaciones, terminemos de ver relaciones, perdón, vamos a haber cubierto el primer tercio del curso, que es la parte de lógica, y de ahí vamos a cambiar hacia grafos, que es algo mucho, mucho más visual. A mucha gente se les hace súper entretenido y también esto va muy de la mano con el otro curso que la gran mayoría debe estar dando de ustedes, que es estructura de datos, ¿ya? Empiezan a hacer estos dos cursos complementarios porque en estructuras discretas vamos a ver muchos de los algoritmos a nivel más teórico y en estructura de datos muchas veces los van a tener que implementar. Entonces, ahora se complementan súper bien estos dos cursos cuando ya entremos al segundo tercio y en adelante. Bien, entonces veamos primero qué cosas son las funciones. Vamos a definir una función. Ahora tengo dos conjuntos, que fue lo que aprendimos en la clase anterior, y los voy a llamar A y B. ¿Ya? Entonces, una función f es algo que liga algo que está en el conjunto A y lo lleva al conjunto B. ¿Ya? Entonces, la forma en que vamos a anotar esto es una función, y aquí estamos definiendo sobre dónde actúa mi función, ¿ya? Toma elementos del conjunto A y les asocia un elemento del conjunto B, ¿ya? Y aquí tenemos unos pequeños diagramas, ¿cierto? Y se pregunta, ¿cuál de estas sería una función y cuál no? Voy a abrir el chat por si contestan por ahí. Ups. Oh, ok. Em, el segundo sería función. ¿Y por qué el primero? ¿Por qué el primero no? O el de la izquierda es función. Ya. Entonces, aquí, ups, ¿qué pasó aquí? Efectivamente, el primero va a ser una función, mientras que el segundo va a ser una relación. ¿Ya? ¿Y cuáles son las diferencias? Vayamos allá. ¿Por qué me quedó esa raya ahí? ¿Cómo saco esa raya? Tu, tu, tu. Aquí estamos en anotar. Mm, vamos a borrar. Ahí sí, ya. Perdón por ese. Entonces, la terminología que vamos a utilizar, ya habíamos dicho que aquí estoy definiendo una función que dice que toma elementos del conjunto A y los deja en el conjunto B, y entonces lo que vamos a hacer ahora es que f va a estar evaluado en A y eso me va a asignar un elemento del segundo conjunto. Este es del primer conjunto y este es del segundo conjunto. Entonces A va a ser el dominio de la función, B es el codominio de la función, B es la imagen de A y A es la preimagen de B, y el rango o imagen de f va a ser entonces el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A. Es decir, el conjunto imagen son todos los B, tal que
hay un A minúscula, un elemento A perteneciente al conjunto de partida y un elemento perteneciente al conjunto de llegada, ¿cierto? Tal que para el elemento A evaluado en F me asigna el B. Y esto va a ser un subconjunto de el conjunto de llegada, ¿ya? Como esto tiene una rayita abajo, también puede ser igual a B, ¿ya? Podría ser tanto igual a B como un conjunto más pequeño que B. Entonces, ahora vamos a poder definir funciones de dos o más parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos una función que nace a partir de un producto cruz. Esto me entrega entonces lo que vimos también en la clase anterior, me entrega pares ordenados, ¿cierto? Que nosotros los habíamos definido como tuplas. Entonces, tengo esta función, en la partida tengo que tomar una tupla de cosas y el resultado va a estar en el conjunto C, que es el conjunto de llegada. Ok, por ejemplo, aquí tenemos una función que va de z a z, ¿cierto? Es decir, los enteros, donde f de x se define como x al cuadrado. Y aquí es fácil ver que z es el dominio y codominio de la función. Y el rango de f va a ser 0, 1, 4, 9, todos los valores que estén al cuadrado, ¿cierto? En cambio, esta otra, fíjense que esto parte de z cruz z, así que esto es un par ordenado, y a este par ordenado le va a asociar otro elemento que esté en z. Por ejemplo, f de x, y va a ser la suma de estas dos componentes. Entonces podemos tener funciones que tengan más de un parámetro y esos los vamos a utilizar siempre con tuplas. Aquí tenemos representaciones gráficas de lo que es una función. Fíjense aquí que estoy definiendo una función f que va de A en B y la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados A, B, tal que el primer elemento pertenece al conjunto de partida y el segundo al de llegada, y a A le asigno B según esta función. ¿Ya? Aquí entonces vemos la misma función dos veces, pero fíjense que aquí f está definida de enteros en enteros, mientras que g está definida de reales a reales. ¿Ya? Y aquí ambas funciones corresponden a x cuadrado, pero la primera, f, van a ser solamente estos puntitos azules, ¿ya? Porque estoy de z en z, mientras que la segunda, g, son todos estos valores continuos. ¿Por qué? Porque estoy, ¿cómo se llama? Usando x al cuadrado, pero ahora estoy en los reales. Así que puedo tener este valor que está aquí, puedo tener este otro que está acá, este otro que está acá, etc. En cambio, en la primera, aquí vemos solamente 5 puntos. Así que hay que tener mucho cuidado sobre dónde están definidas las funciones, porque según eso cambian. También tenemos la suma y producto de funciones, ¿cierto? Yo puedo sumar dos funciones f sub 1, f sub 2, evaluado en x, y eso no es otra cosa que la suma de evaluar x en cada una de estas funciones y sumarlo. Y el producto también es la multiplicación de ellas, ¿ya? Aquí hay un pequeño ejemplo. Si tengo f1, que es x cuadrado, y f2, que es x menos x al cuadrado, la suma de estas dos funciones va a corresponder a evaluar cada una por separado, ¿cierto? Y si las desarrollo, esto no es otra cosa que x cuadrado más x menos x al cuadrado, que por aritmética es simplemente x. Mientras que el producto va a ser x al cuadrado por x menos x al cuadrado, donde esto era f1 y esto es f2, ¿cierto? Y si lo desarrollo, me quedaría, por ejemplo, x al cubo menos x a la cuarta. Sobre las imágenes de subconjunto del dominio. ¿Ya? Entonces, si nuevamente tengo una función que va de A en B y además tengo, fíjense aquí, otro conjunto que es subconjunto del conjunto de partida. ¿Ya? La imagen de S es el subconjunto de B formado por todas las imágenes de los elementos que estén en S. Y eso se va a denotar F evaluado en S, donde esto es un conjunto, y van a hacer evaluar la función en cada uno de los elementos que pertenezcan a este subconjunto de A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen una pequeña función que está definida de forma implícita, ¿cierto?
tenemos los dos conjuntos A y B, donde A son las letras de la A a la E y B los números del 1 al 4. Y tenemos aquí una asignación. A le voy a asignar el 2, a B le asigno el 1, a C le asigno el 4, a D le asigno el 1 y a E le asigno el 1. Nos podemos dar cuenta aquí entonces que no estoy utilizando todas las letras ni todos los números. Por lo tanto, aquí la imagen del subconjunto S van a ser solamente las letras para las cuales yo le he definido un valor mediante esta función. Así que nos damos cuenta que está... perdón, aquí hay un error. No, perdón, estamos bien. Entonces, si yo tomara solamente S, ya, como B, C y D, el conjunto que me lleva estas tres componentes serían al 1 y al 4, ¿ya? Porque para B está el 1, para C está el 4 y para D está de nuevo el 1. Así que, efectivamente, si este es mi subconjunto de A, entonces este sería el subconjunto de B que le asigna los valores a estos elementos. Bien, tenemos que definir lo que es esta propiedad que es muy importante, la inyectividad. Y entonces aquí dice, algunas funciones asignan imágenes distintas a elementos distintos del dominio. Estas funciones se conocen como inyectivas. Formalmente, entonces, si tengo una función que va de A hacia B, ¿ya? Va a ser inyectiva sí, solo sí, para todo par de elementos del conjunto A, que voy a tomar X e Y, si f evaluado en x, perdón, si f evaluado en x es igual a f evaluado en y, entonces x debe ser igual a y. ¿Ya? Esta expresión será falsa si podemos encontrar dos elementos distintos que tengan la misma imagen. Entonces, eso se puede llevar a la otra formalización. Si para todo par de elementos en A, si x es distinto de y, entonces el valor de evaluar la función en x tiene que ser distinto al de evaluar en y. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes aquí, ¿qué tenemos? Si tengo las funciones f y g que van definidas de los reales en los reales, y f es x al cuadrado, ¿es esta inyectiva? La primera no y la segunda sí, creo. Ya. Entonces, si quisiéramos demostrar que esta no es inyectiva, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Con alguna de las técnicas de demostración? ¿Ya? Un contraejemplo, ¿ok? ¿Cuál sería mi contraejemplo? Claro, puedo tomar menos 1 y 1, ¿cierto? Y si evalúo f de x en menos 1, me da 1. Y si evalúo f en 1, también me da 1. Entonces habíamos dicho que necesitaba que si dos elementos eran distintos, no podían llegar al mismo resultado. ¿Ya? Y por lo tanto, con este contraejemplo, yo determino ya inmediatamente que esta función no es inyectiva, porque existe por lo menos un número, un par de números para los cuales no se cumple. No es necesario que encuentre todos. Y la segunda, ¿es inyectiva? ¿Y cómo lo demostrarían? Entonces, para demostrar esto, vamos a utilizar nosotros aquí una demostración directa. Tomo dos elementos x, y que pertenecen al conjunto A y lo que debo comprobar es que si el valor de la función evaluado en ellos nos da el mismo, entonces es porque el elemento es el mismo, ¿ya? Y por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar x e y pertenecientes a los reales, vamos a asumir que g de x es igual a g de y, por lo que me quedaría 2x más 3 es igual a 2y más 3. Si resto 3 a ambos lados y luego divido por 2, acabo de obtener que x tiene que ser igual a y, que era justo lo que yo quería demostrar. Entonces, hemos demostrado que si g evaluado en x es igual a g evaluado en y, entonces x debe ser igual a y. ¿Ya? Y como x e y son arbitrarios, podemos generalizar utilizando las técnicas de demostración que ya aprendimos y podemos decir que esta función es inyectiva. Están las funciones también crecientes y decrecientes. Por ejemplo, vamos a definir que una función que va de A en B, donde A y B son subconjuntos de los reales, es estrictamente creciente si
Para todo par de elementos del conjunto de partida, si x es menor que y, entonces f evaluado en x tiene que ser menor que f evaluado en y. Y también, por complemento, la función estrictamente creciente es al revés. Para todo par de elementos, si x es menor que y, entonces f evaluado en x debe ser mayor que f evaluado en y. Y aquí tenemos dos gráficos donde esta es estrictamente decreciente y aquí tenemos esta otra que es estrictamente creciente. Funciones sobreyectivas ahora, que esta es otra propiedad. Para algunas funciones la imagen y el codominio son iguales. En otras palabras, todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio. Estas funciones se conocen como sobreyectivas. Entonces, formalmente, si tengo una función que va de A en B, perdón, la vamos a llamar sobreyectiva si solo si para todo elemento i perteneciente al conjunto de llegada existe un elemento que pertenezca al conjunto de partida tal que f de x tiene que ser igual a y. ¿Ya? Entonces, esta expresión va a ser falsa si hay por lo menos un elemento de b sin preimagen, según la definición de nuestra función. Vayamos entonces de nuevo a las dos funciones que ya habíamos visto. La primera es sobreyectiva. Sí. ¿Sí? Veamos. Como no existe un x, tal que x al cuadrado sea igual a -1, podemos concluir que f de x no es una función sobreyectiva. ¿Ya? Encontramos nuevamente un contraejemplo, y ojo que esto estaba de los reales en los reales. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían decir, profe, pero si existe el imaginario, pero nuestra función no está definida en ese espacio. Entonces, por lo tanto, no existe un número real tal que x al cuadrado sea igual a -1. Y de la segunda, ¿qué podemos decir? ¿Es sobreyectiva? Sí, ¿y cómo lo demuestran? Entonces, vamos a hacer una demostración por construcción. Si tengo un elemento y que pertenece a los reales, sabemos que g de x lo podemos decir simplemente que eso es igual a y. Si solo si, entonces se tiene que cumplir ahora que 2x más 3 tenga que ser igual a y. ¿Ya? Luego yo puedo despejar el valor de x. ¿Sí? Es decir, para un y arbitrario, hemos demostrado que existe un x cuyo valor es y menos 3 dividido en 2, tal que g de x es igual a y. Por lo tanto, existe al menos un elemento x que pertenece a los reales que al evaluarlo en la función g me da el y. Y como tomamos un número que puede ser cualquiera, generalizamos y podemos concluir entonces que la función también cumple con ser sobreyectiva. Y tenemos las funciones biyectivas, que va a ser cuando la función cumple con ser tanto inyectiva como sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, analicemos esta primera. Díganme si es inyectiva, si es sobreyectiva y si es biyectiva. Solamente esta primera y díganme si cumple alguna de estas propiedades. Ok, inyectiva, ¿ya? Solo inyectiva. Muy bien. Solamente cumple con ser inyectiva. No es sobreyectiva, ¿por qué? No todos los elementos de imagen tienen una preimagen en X. Digo, Correcto. Aquí vemos un puntito que está solo, ¿cierto? Y no tiene alguien allá. Entonces, como este puntito no tiene alguien en el conjunto de partida, no se cumple la sobreyectividad. La segunda, ¿qué me pueden decir? Ahora esta que está aquí. es solo sobreyectiva. Solo sobreyectiva. Ok, efectivamente. No cumple esta la inyectividad porque fíjense que aquí hay un puntito, ¿cierto? Al cual llegan dos del conjunto de partida, llegan al mismo, ¿cierto? Entonces, por este caso es que no se cumple la inyectividad. Eh, y sabemos que si no es inyectiva ya no puede ser biyectiva.
La tercera, ¿qué me pueden decir? Esa cumple todas, ¿cierto? Todos los de aquí tienen alguien allá y todos los de acá tienen alguien aquí y además nadie se repite, ¿cierto? Así que efectivamente se cumple todas. Y la última, ¿qué me pueden decir? Ninguna. No es inyectiva porque este puntito de acá, ¿cierto? Hay dos puntos en el conjunto de partida que llegan al mismo, así que ya no se cumplió la inyectividad. No es sobreyectiva porque hay al menos un elemento aquí que no tiene a nadie en el conjunto de partida. Y si ya no cumplió las dos, no cumple obviamente la biyectividad. Bien, teorema 3. Entonces, si tengo una función que se define de A en A, es decir, el mismo conjunto, si A es finito, entonces F es inyectiva si solo si es sobreyectiva. ¿Ya? También vamos a definir la función inversa, pero para ello primero tenemos que definir lo que es la función identidad. Entonces, si tengo un conjunto A, la función identidad sobre A es la función que vamos a definir 1 sub A, identidad, que toma un elemento de A y lo deja en A, tal que lo único que está diciendo esto que a X yo le voy a asignar el mismo X. ¿Ya? Esta función asigna a cada elemento el mismo y es una función que cumple con ser inyectiva, sobreyectiva y a partir de eso podemos también decir que es biyectiva. Perdón. Entonces, como una función biyectiva f que va de A hacia B, le asigna a cada elemento de A un único elemento de B y cada elemento de B está relacionado con algún elemento de A, podemos definir una función inversa. ¿Ya? Entonces, la función inversa, si yo tengo la función natural que va de A hacia B, y esta función cumple con ser biyectiva, entonces la función inversa de f es la función que asigna un elemento b del segundo conjunto, el único elemento de A del primer conjunto, tal que f de A sea igual a b. Y lo vamos a anotar como un f a la menos 1. ¿Ya? Eso es la función inversa. Entonces, si una función no es biyectiva, no se puede definir su inversa. Si f no es inyectiva, entonces existen elementos a sub 1, a sub 2 y b, tal que f de a sub 1 es igual a f de a sub 2 y eso es igual a b. Entonces f a la menos 1 tendría dos posibles valores y por lo tanto no es una función. Si f no es sobreyectiva, entonces existe un valor de b que no tiene preimagen. Es decir, para algún valor b, f a la menos 1 de b no está definido. Así que solamente las funciones que sean biyectivas van a ser invertibles. Por ejemplo, ¿cuál es la inversa de la función g, que está definida de los reales en los reales, donde g de x es 2x más 3? ¿Ya? Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es buscar una función, que la vamos a llamar g a la menos 1, y básicamente es dar vuelta a esto que está aquí. ¿Ya? En el fondo sabemos que y es igual a 2x más 3 y lo que vamos a hacer entonces es despejar x, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hayamos despejado x, eso es lo que vamos a llamar g a la menos 1 evaluado en y eso me va a dar entonces lo que despejé anteriormente por aritmética. Composición de funciones. Si tengo dos funciones, pero fíjense ahora que, por ejemplo, aquí tengo g que va de A hacia B y tengo otra función f que va de B hacia C. Entonces la composición de funciones f y g la vamos a denotar por f compuesto con g, ¿ya? Y esto se define como f evaluado en el resultado de evaluar g en x. Aquí hay que tener ojo, entonces la composición f o g no se puede definir si la imagen de g no es un subconjunto del dominio de f. ¿Ya? Entonces aquí está gráficamente cómo sería esta composición. Aquí tengo el conjunto A, fíjense, y la función g toma un elemento de A y lo deja en B, ¿cierto? Entonces esto es lo que nosotros estamos diciendo que si le paso x me va a asignar un y, ¿ya? Y la función f evaluada en y, donde su conjunto de partida es el conjunto de llegada de la otra función, entonces a este y le va a asociar un cierto z.
Y cuando hagamos la composición es básicamente como que de aquí nos saltamos hasta allá directamente, ¿ya? Y por lo tanto a X le vamos a asignar Z. Entonces, veamos cómo serían estas composiciones. Tengo f, g funciones definidas de enteros en enteros, donde f de x sería 2x más 3 y g de x sería 3x más 2. Entonces, ¿a qué cosa corresponde f o g de x? ¿Qué tendríamos que hacer? 6x más 7 es lo que proponen, ¿ok? Entonces, esto corresponde a evaluar f en el resultado de g de x, ¿ya? Este g de x lo podemos desarrollar porque sabemos que g de x es igual a 3x más 2, así que en realidad quiero evaluar f en 3x más 2. Y este pasa a ser como mi nuevo x, ¿ya? 3x más 2 es todo el x que estaba aquí. Así que eso me quedaría dos veces esta expresión aritmética más 3. Y si desarrollo, entonces me quedaría 6x más 4 y más 3, entonces eso es simplemente 6x más 7. Y al revés, g compuesto con f, ¿cuánto me queda? 6x más 11. Ok, efectivamente, entonces esto corresponde a evaluar g en el resultado de evaluar f en x. Desarrollamos nuevamente f de x, sabemos que es 2x más 3, así que vamos a evaluar g en 2x más 3, y esto lo vamos a meter entonces acá. Por lo tanto, va a ser 3 por 2x más 3 y más 2. Desarrollando, entonces aquí me quedaría 6x más 9 y más 2. Así que efectivamente lo puedo desarrollar simplemente como 6x más 11. Y en general no podemos decir que f o g sea igual a g o f. Entonces, caso especial, cuando una función se compone con su inversa, sin importar el orden, siempre se obtiene la función identidad, ¿ya? Si tenemos una función que es biyectiva y que va de A en B y la inversa va de B en A, entonces la función inversa invierte la correspondencia de la función original de tal forma que f a la menos 1 evaluado en B era igual a A cuando f de A es igual a B. Y como f de A es igual a B, cuando f a la menos 1 de B es igual a A, puedo establecer entonces lo que está aquí abajo. El f a la menos 1 compuesto con f evaluado en A es la inversa de la función evaluado en la función en A, y eso me va a quedar la inversa evaluado en B, y eso es simplemente A, ¿ya? Y al revés voy a llegar a B, ¿ya? Así que f a la menos 1 compuesto con f sería la identidad, pero ojo, aquí en el conjunto de partida, mientras que f compuesto con su inversa me queda la identidad, pero en el conjunto de llegada, ¿ya? Eh, Cuando se dice que en general la composición no da lo mismo, claro, o sea, se podría dar si los conjuntos son iguales y la función hace exactamente lo mismo. Em, Porque aquí lo que no podemos establecer es cuando el conjunto de partida y el conjunto de llegada son distintos. Entonces ahí es mucho más difícil cumplir lo anterior. Pero si todos los conjuntos fueran iguales, entonces podría darse casos para funciones muy simples que f compuesto con g sea igual a g compuesto con f. Pero no lo podemos asegurar siempre. O sea, por eso dice, en general, eso nunca se cumple. Bien, parece que me aceleré mucho hoy día, ¿o no? ¿Cómo quedaron? Lo repasaré el miércoles en la tarde.
Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? Hacer unos ejercicios de demostración. Ya. Eh, ok, déjenme dejar de compartir acá entonces. Tuc. Vamos a cerrar aquí. Voy a pausar la grabación. Vamos a reanudar. Ahí estamos. Y les voy a compartir este enunciado. Fíjense que esta es la pregunta del año pasado, hace un año, que fue tomada el 27 de abril. Entonces dice, esta evaluación tiene como máximo 20 puntos del certamen 1. Parte A, demuestre o refute que la media aritmética entre dos números reales positivos es mayor a la media geométrica. Y parte B, demuestre que para todo elemento X perteneciente a los reales menos los enteros, existe un único elemento M de los enteros, tal que M va a estar entonces acotado por X y X más 1. Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a paro? Yo estaba buscando ejercicio mientras tanto. Eh, ya, entonces, intenten desarrollar este ejercicio. Yo no sé si habrá paro en realidad. No, no estaba al tanto. Tampoco he escuchado nada de sus alumnos, o sea, de sus compañeros más experimentados, por así decirlo, que van más M- adelante. Me No he perdí, escuchado nada de entonces, eso. ¿no iba a haber semana libre? No lo sé. Creo que no, porque, a ver, en el calendario, o sea, bueno, tenemos semanas de vacaciones, por supuesto que eso está en el calendario, pero no creo que haya una semana libre por ahí, aparte de lo que ya está dicho en el calendario académico. Así que esa es la información oficial al menos. Ah, Bastián, no entendía y tu comentario dice, profe, hoy son las votaciones NEA. ¿Qué es eso? Estoy poniéndome al día con el chat, así que por eso voy de a poquito. Em, ok, ya, por fin terminé de leer el chat. Entonces, bien, ¿están intentando desarrollar el ejercicio o no? Sí, hay una pregunta. Sí, profe, una consulta sobre el jueves, ¿Mm? ya que la P2 del certamen 1 es sobre formas de demostración. Vamos a hacer ¿Mm? esto mismo, pero mi consulta es que si es que es necesario tener que escribir lo que estamos, o sea, para explicar lo que estamos haciendo, o puedo llegar y hacer solamente todas las ecuaciones de un solo tirón. Sí, o sea, de hecho lo mejor es que solo lo resuelvas con ecuaciones. Aquí, mientras nos acerquemos más a la matemática pura, mejor. Ya. Gracias. Bueno, ok. Si podemos evitar las palabras, mejor. Ok. ¿Quién me puede decir cuál es la media geométrica?
La medida geométrica era la raíz cuadrada de A por B, por decirlo Ya, así. ok. Sean A, B reales positivos en este caso. Mm. Y la media aritmética, A más B partido en 2. correcto. Entonces, lo que tenemos que demostrar nosotros es que queremos ver si es que la raíz cuadrada de x por y es mayor a x más y dividido en 2, ¿cierto? Y estamos trabajando con números reales. Ya podríamos suponer que son iguales, ¿ok? Miren, para avanzarlos un poquito, en la pauta está resuelto con reducción al absurdo, ¿ya? Entonces, qué es lo que nosotros hacemos cuando queremos demostrar por reducción al absurdo? Negamos lo que nos están diciendo y asumimos que eso es verdadero. En otras palabras, sería de establecer que la media aritmética entre dos números reales positivos es menor que la media geométrica. Y de ahí, cuando ya establecimos entonces esta inecuación, ¿cierto? Que es que una es menor que la otra, entonces de ahí podemos desarrollar con álgebra y buscar una contradicción, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar o refutar, ¿cierto? Que lo que está ahí es ver si es verdadero o falso, ¿ya? Em, Bien, entonces, a ver, miren, les voy a compartir la pauta. Ah, 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 ah. Ujú. Aquí vamos. Entonces, fíjense aquí que, bueno, ya les leí esa parte, que en el fondo tenemos que ver, eh, hay que establecer lo que uno quiere demostrar siempre. Y aquí dice entonces, llamaremos a esta expresión, que es la que comienza ahora. La media aritmética entre dos números reales positivos es mayor a la media geométrica. Y a esto lo vamos a llamar una proposición simple, P, ¿ya? Y queremos entonces enfrentar el problema utilizando reducción al absurdo, por lo que vamos a asumir que no P es verdadero. Es decir, la media aritmética entre dos números reales positivos es menor que la media geométrica. Así que lo podemos establecer aquí. Sí está correcto, o sea, estaría mucho mejor si además aquí pusiéramos un igual, ¿cierto? Menor o igual, porque esa es la negación de que uno sea mayor que el otro. Y entonces aquí empezamos a desarrollar, fíjense que si pusiéramos los iguales abajo no pasaría nada, aquí me quedaría 2 raíz de x por y, y aquí la suma de x e y. Luego lo que hice fue elevar todo al cuadrado. Luego lo que hice aquí fue desarrollar este binomio, ¿sí? De ahí resté para el otro lado y al final me quedé con que 0 tiene que ser mayor que x menos y al cuadrado. Y aquí está la explicación final. Dice, sabemos que todo número al cuadrado siempre será positivo, por lo que es imposible que x menos y al cuadrado sea menor a 0. ¿Ya? Eh, ¿Podría ser el 0? Sí, ya, ok, es un caso particular. ¿Y cómo se llama? Y aquí entonces dejamos en clara evidencia que hemos llegado a una contradicción. En otras palabras, nuestro supuesto inicial, no P igual verdadero, equivalente a verdadero, era incorrecto, pudiendo concluir que la media aritmética entre dos números reales positivos es mayor a la media geométrica. Y la pregunta es, ahí tienen entonces, para todo x perteneciente a los reales menos los enteros, existe un único número m perteneciente a los enteros tal que este está
entre x y x más 1, ¿ya? Los reales menos z, ¿cierto? En realidad no me está quedando ningún número entero, ¿sí? Y tenemos que demostrar que existe un único. Por lo tanto, ahí tenemos que demostrar que existe y que además no hay más que uno. Entonces, la primera parte es demostrar la unicidad. Cuando a ustedes se les pide demostrar que existe un único, primero hay que ser capaces de demostrar que sí existen. Entonces, demostración de la existencia. Si consideramos un número x que pertenece a los reales menos los enteros, sabemos que se trata de un punto flotante. Es decir, tenemos una parte entera y una parte decimal. Si a x le sumamos 1, un número entero, llegaremos a un nuevo valor flotante pasando necesariamente por el entero más próximo a x. Entonces esto sería de que si aquí tengo x y aquí tengo x más 1, entre medio me va a quedar el valor de m. Si yo despejo esta ecuación, ¿cierto? Paso el x restando a cada una de las partes, entonces podría decir que tengo un número, m menos x, que está entre 0 y 1. ¿Ya? Note que esto aplica para todos los elementos pertenecientes a los reales menos los enteros. Y ahora hay que demostrar que es único. Así que asumimos que existe un entero que es distinto de n, tal que este n va a estar entre x y x más 1. Y de ser así, podremos encontrarnos con dos alternativas. O n es mayor que m o bien m es mayor que n. Así que el caso 1, si n es mayor que m, entonces podemos decir que n va a estar acotado por x. Por lo tanto, aquí tengo, fíjense, que el m es mayor que el x, pero menor que n. Por lo que considera la expresión m tiene que ser menor que x más 1. ¿Ya? Si aquí desarrollo, entonces me va a quedar que el x más 1 tiene que estar entre m y n más 1. Puedo aplicar aritmética de, en el fondo, simplemente establecer que el m tiene que ser menor que n más 1. Y m menos n tiene que ser menor que 1. Aquí dice, note que ambos números, m y n, pertenecen a los enteros. El único caso que cumple con la expresión derivada sería un m menos n igual a 0, o bien un entero negativo. Sin embargo, por el supuesto inicial, vemos que m menos n tiene que ser mayor que 0. Por ende, este valor debiese ser un entero positivo. Y el único caso, entonces, es que m menos n sea igual a 0. Es decir, m igual a n. Y entonces ahí nos acabamos de contradecir. El segundo caso sería asumir ahora que n es menor que m. Y de forma equivalente vamos a llegar a exactamente lo mismo. Vamos a encontrar entonces, sería un n menos m igual a 0, ¿cierto? Lo que se traduce en que m y n tienen que ser iguales. Y por lo tanto tampoco podría darse este caso. Como hemos refutado la existencia de un entero, n distinto de m, tal que se cumpla esta inecuación, que n esté acotado por x y x más 1, podemos asegurar que este valor es único. Entonces, habiendo demostrado la existencia y la unicidad, podemos asegurar lo que se nos pedían, que existe un único elemento m perteneciente a los enteros, tal que este número va a estar acotado por x y x más 1, con x en los reales menos z. Y eso era lo que tenían que hacer la clase, o sea, era la evaluación del año pasado, ¿ya? En modo pandemia y todo por el estilo, así que esto es lo que ustedes van a tener que resolver este jueves. Si se dan cuenta, aquí ya las cosas de látex empiezan a ser, deberían ser cada vez menos problemáticas para ustedes porque ya saben un poco cómo enfrentarlo y lo único que tienen que ir viendo es hacer anotación de lo que ya conocen. Que si puedo enviar esto a Discord, ok, lo voy a subir ahí en general. ¿Alguna pregunta? Además, como este en aula, no he subido más como este en aula, pero igual
Lo que pasa es que los ayudantes generalmente guardan todas las pautas y probablemente van a haber ejercicios que ya son de años anteriores con ellos, así que quizás después de hacer la ayudantía ellos se los van a subir o los van a dejar en algún lado. ¿Cómo entra texto en el align de la A? Creo que utilicé en esta parte mini page. Dos mini page, una al lado de la otra. Busquen eso de mini page, es súper útil. También sirve para poner texto al lado de una imagen, por ejemplo, y cosas así. Bien, voy a dejar de compartir entonces. Bien, pues alumnos. ¿Todo bien entonces? Voy a dejar de grabar.